Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast que tiene como finalidad hablar al respecto de las estrategias que como facilitadores tendríamos que aplicar con nuestros estudiantes para justamente facilitar el aprendizaje de las tecnologías de asistencia. En este podcast que hemos diseñado para hablar del tema, me acompañan los instructores y asesores de EDI, de Ilumina Ceguera y Baja Visión, a quienes me voy a permitir presentar a continuación. En primer lugar, nos acompaña Judy Alexandra Gómez Rojas, quien es instructora de computación. Ella se especializa en atender a los niños aquí en Ilumina y también en brindar los cursos para adolescentes y adultos, para jóvenes y adultos, ya lo dije, perdón. Y también nos acompaña Israel García Domínguez, quien él se enfoca mucho a trabajar con jóvenes y adultos aquí en la institución. Todo lo que vamos a platicar será justamente desde nuestra experiencia dando clases de computación, tanto a niños como a jóvenes como a adultos, y pues tiene esta finalidad de compartir con ustedes de una manera un tanto menos formal cuáles son las experiencias que nosotros hemos vivido y las estrategias que con el paso del tiempo hemos adaptado para trabajar con nuestros alumnos. Mi nombre es Salvador Ángeles Ramírez y pues los invito a escuchar todo este material que hemos desarrollado para ustedes. Entonces, pues en primer lugar me gustaría preguntarle a Judy, que trabaja con los niños, un poquito al respecto del perfil que aquí en Ilumina se requiere para que un niño ingrese al servicio de clases de computación, ¿no? Que nos pudieras comentar un poquito, Judy, cuál es la edad en la que se inician los niños y qué habilidades deberían justamente o deben tener las niñas y niños para ingresar al servicio. Entonces, si te parece, Judy, por favor, te escuchamos, ¿no? Ok. Primero, bienvenidos. Esperamos que este material sea de provecho para cada uno de ustedes y que puedan extraer de él todas las estrategias necesarias. Respondiendo a la pregunta de Salvador, la edad promedio de los niños es entre 7 y 9 años. El perfil responde a un niño que ha tenido una buena estimulación, por lo tanto tiene unas habilidades espaciales un tanto ya consolidadas. Ya conoce su lateralidad, izquierda, derecha, arriba, abajo, conceptos como encima, debajo de, sobre, al lado de. Es importante porque nos va a ayudar mucho al reconocimiento del teclado. Entonces, esta habilidad es más que básica para iniciar el proceso de aprendizaje de la computación. Por otro lado, es importante que el niño utilice muy bien sus sentidos, que tenga una muy buena capacidad sensorial, tanto de percepción como de comprensión. Entonces, que sea un niño que escuche atentamente y que tenga la capacidad de seguir instrucciones, de preguntar si lo necesita y de confirmar la instrucción que se le está dando. Es lo básico. Correcto. Aquí los niños que atendemos son niños que entran al servicio con discapacidad visual, puede ser ceguera o baja visión, ¿verdad? Sí. En el caso de ceguera o baja visión, serían los mismos requisitos que tendrían que cubrirse. Sí, son exactamente los mismos porque el proceso de memorización del teclado se lleva igual
tanto con un niño con baja visión como con uno que tenga ceguera total. Muy bien, entonces la ubicación espacial y el que aprendan, el que ya sepan seguir instrucciones. Estábamos hablando de una edad entre a partir de los 7 años, ¿no? Esto querría decir que serían niños que en nuestra educación básica están por ahí de primer o segundo año de primaria, ¿sí es correcto? Sí, es ¿Sí? correcto. Perfecto. ¿Algo que nos pudieras complementar, Israel, de este punto? Sí, bueno, pues que los niños, bueno, ya comentamos la edad. Es importante que, como, bueno, no es el mismo, no se manejan los mismos temarios, no se manejan los mismos temas para un niño que para un adulto, pues la necesidad es distinta en cada caso. Uh-huh. Y entonces, sí, generalmente un niño que entra a computación, pues va a tomar ciertas temáticas del uso de la computadora, y conforme vaya avanzando su edad y sus necesidades, sobre todo en la escuela, que es donde más se presenta, irá avanzando en aprender cosas. Pues claro, porque esto siempre va a responder a que a justo esto de las necesidades, y pues a veces cuando nos aventamos o nos arriesgamos a enseñarles cosas que quizá no van a usar en ese momento, pues tienden a olvidarlo, ¿no? Porque no lo usaron y regresan a pedir que les enseñemos esto, ¿no? Entonces, por eso es que en esta área se ha diseñado así, de acuerdo a la edad, la etapa escolar en que se encuentran, y sí hay que tomar muy en cuenta esta parte, ¿no? Entonces, quizá ahorita que hablemos del tema de los juegos, ahí lo vamos a ver más claro. Ya dentro de las lecciones del curso se expresa, ¿no? que son como la primera etapa, ¿no? El uso de los juegos para los niños, sobre todo ciegos. Perfecto. Ahí me surge una pregunta, Judy. ¿Qué pasa si llega aquí al servicio? Recordemos que todo esto que estamos platicando pues es con base al modelo de intervención que tiene Ilumina y a la experiencia que nosotros tenemos justamente impartiendo cursos a niños, jóvenes y adultos, y queremos compartir esto con ustedes para que tengan pues una referencia y estas estrategias que podrían implementar. Entonces yo te preguntaría, Judy, ¿qué pasa cuando llega al servicio una niña o un niño que no tiene estos requisitos, estas habilidades ya desarrolladas? En primera instancia, yo creo que lo más importante es averiguar el por qué. Correcto. Puede ser una discapacidad asociada o algún problema de aprendizaje asociado. Teniendo ya un conocimiento más profundo de la condición del niño, se pueden desarrollar estrategias que le ayuden a desarrollar las habilidades que ya describimos. Entonces vamos a partir desde su corporalidad, ¿no? Desde sí mismo, a enseñarle su direccionalidad, su lateralidad, a través ya no de la computadora, sino de juegos y actividades concretas. Entonces, utilizando primero su cuerpo, su entorno, posteriormente objetos concretos, y por último podríamos utilizar material en plano, porque va a ser en plano que vamos a utilizar estos conceptos cuando lleguemos al teclado. Correcto. ¿Este trabajo lo haces tú? O sea, cuando detectas a un niño que no tiene todavía estas habilidades, ¿este trabajo lo hace aquí el servicio de computación o platicas con las otras áreas de Ilumina, los otros servicios, y ellos se encargan de apoyarte en el desarrollo de estas habilidades? Este es un trabajo que se desarrolla en equipo. Correcto. Porque el niño hace parte de diferentes servicios aquí en Ilumina, y las diferentes maestras en las diferentes áreas pueden abordar la habilidad en distintos aspectos, ¿no? Y distintas actividades. Entonces, yo personalmente hago un programa con el niño para ayudarle a desarrollar la habilidad desde la necesidad de la computación, pero también propongo a las maestras que se trabaje
con el niño actividades en sus servicios que apoyen el desarrollo de esa habilidad que yo necesito para trabajar con el niño. Ok, y entonces se va trabajando también tal vez un poco más rápido y desde diferentes áreas, ¿no? Exacto, porque Muy la bien. idea es que el niño aprenda a usar esta habilidad no solamente en el área de la computación, sino de pronto en el aprendizaje del braille, por ejemplo, en el uso del ábaco, en su orientación y movilidad. Entonces es una habilidad básica que el niño utiliza en distintas dimensiones. Muy bien, perfecto. ¿Cómo se va involucrando un niño que llega al servicio de computación, que tiene justamente a partir de 7 años y que tiene ya desarrolladas las habilidades que nos mencionaste? ¿Cómo es que tú, desde el servicio de las clases de computación para niños, vas involucrando al niño en el uso de la computadora? Bueno, como decía Israel, todos los casos son particulares, ¿no? Y se debe abordar específicamente la necesidad del niño y tener muy en cuenta su personalidad, ¿no? La forma en la que interactúa. Pero digamos que en estándar lo primero que se debe hacer es un acercamiento del niño con la computadora. Se le presenta el entorno de trabajo de la computadora, la mesa, las diferentes partes. Se le permite que lo explore, ¿no? Que lo toque, que lo asocie con formas, con otros objetos que ya conoce, para que el aprendizaje sea más significativo. Posteriormente, iniciamos el proceso ya como tal de aprendizaje de la computadora utilizando los juegos accesibles. Allí, pues ya podemos presentarle al niño que la computadora es un entorno en el que puede aprender, puede divertirse y sobre todo que le va a funcionar como una herramienta de trabajo, ¿no? Ya lo ven como los más grandecitos que de pronto ya ingresan al servicio 8 años y ya conocen, ya están consolidando su proceso de lectoescritura, empiezan a asociar que el teclado tiene letras y que posteriormente van a poder escribir utilizando la computadora. Ok. Con los que no tienen todavía esta habilidad desarrollada, este conocimiento, empieza solamente con juegos. Empiezo solamente con los juegos, el reconocimiento del teclado, especialmente las teclas que más se utilizan en los comandos, las teclas que nosotros llamamos especiales, y el proceso también de adaptación del niño a un sintetizador de voz, como los que usamos en los juegos o en los lectores de pantalla. Ok. Y también se refuerza el seguimiento de instrucciones y que el niño tenga la noción de causa y efecto, ¿no? Que el niño sepa que si pulsa algo, la computadora va a darle una respuesta o una pregunta a la que él va a tener que responder. Ok. Y ahí empieza la interacción Y empieza la interacción. Las primeras sesiones suelen ser muy tímidas, los niños suelen estar tímidos y temerosos porque generalmente he notado que en sus casas les prohíben tocar ciertos electrodomésticos, ¿no? Sí. Por temor a que los dañen o a que se dañen ellos mismos. Sí. Y llegan con ese temor, pero ya después de que se dan cuenta que la computadora no se va a dañar y que a ellos tampoco les va a pasar nada, empiezan ya con mucha más facilidad y con ese deseo de autonomía de hacerlos ellos solitos, ¿no? Entonces ya empiezan a proponer también qué juego quieren hacer, yo solito encuentro la tecla, y esto genera que el niño tenga confianza, seguridad en sí mismo y el aprendizaje sea mucho más rápido y más fácil. ¿Qué tanto dirías tú o qué tan rápido dirías tú que se engancha un niño con el uso de la computadora a través de los juegos y todo esto? Pues en mi experiencia yo diría que la primera sesión es un poco tímida, hay más bien que impulsar mucho al niño. La segunda ya llega con más confianza, pero a la tercera ya él sabe que venimos a jugar, a cantar, a escuchar el cuento y ya, maestra, yo solo pongo mi juego y ya lo hacen. Entonces sí es un proceso muy, muy rápido. Ok. Aquí atendemos en Ilumina a personas, a niños
que tienen discapacidad visual y muchas veces también tienen alguna discapacidad asociada. Uh-huh. Ahí el reto pues se vuelve un reto mayor. ¿Qué nos dirías tú con respecto a esta población, a estos niños? ¿Se involucran de la misma forma que nos lo planteaste? Ya nos habías dicho que todo esto es así como personalizado, pero ¿hay algo especial que debamos sugerirle o recomendarle a los facilitadores cuando se encuentren a niños que no tienen necesariamente solamente la discapacidad visual pura? Pues yo creería que hay que tener muy en cuenta las posibilidades del niño. No cohibirlo, pero tampoco sobreexigirle. Uh-huh. Es importante tener información pues médica del niño para saber qué podemos y qué no abordar, y también generar metas que estén pues acorde a sus habilidades y a sus posibilidades. Entonces es un proceso de reconocimiento del niño y de su proceso pedagógico, ¿no? Ya dependiendo de lo que el niño quiera y sepamos qué puede hacer, lo ayudamos a lograrlo, ideando pues ya las estrategias específicas que él necesite, ¿no? Sea la repetición, sea la adaptación del método de mecanografía en caso de que tenga alguna discapacidad física asociada, o sea motivándolo si tiene algún tipo de autismo o alguna discapacidad intelectual. Entonces sea motivándolo ya con canciones, con otro tipo de juegos o con cuentos, hasta que el niño logre desarrollar las habilidades que se necesitan en el tiempo en el que sea su posibilidad para que maneje la computadora. Que hay que ser pacientes, ¿no? Conocer muy bien al niño y saber hasta dónde, tal vez hasta dónde obligarlo y hasta dónde él puede avanzar al ritmo que su condición se lo permite, ¿no? Exactamente. Muy bien. ¿Qué nos dirías de esto, Israel? Bueno, sí, yo me gustaría agregar también, uh-huh, por ejemplo, en el caso de los juegos y del material que bien puntualizó Judy, el uso de material concreto que ayuda mucho a que los niños conceptualicen cosas. Uh-huh. Yo también trabajé con algunos niños la idea de ir relacionándose con la tecnología, sobre todo cuando son las primeras veces, pues la motricidad no siempre es buena y esas cosas. Son los juegos tecnológicos, ¿sí? O sea, juguetes que hacen ruido, que tienen botoncitos y hacen algún sonido, ¿no? Uh-huh. Y hoy en día ya hay muchos juegos que no nada más son pianitos, sino tienen diferentes formas en sus botones y colores. Uh-huh. Y que además exigen también algún movimiento motriz específico, para que son juegos de retos y que se pueden ir implementando para que al mismo tiempo que reforzamos esta cuestión motriz y la memoria y cosas así, porque se usa mucho la memoria, la solución de problemas ante una solicitud que hace el juguete, y entonces el niño siempre se va sintiendo motivado. Este tipo de juegos, implementarlos para cuando comenzamos con ellos, es muy valioso, ¿sí? Porque comienzan a perderle el miedo a los objetos que van conociendo que tienen una respuesta tecnológica, ¿no? Como un sonido. Sabemos que en el futuro ese niño va a tener que usar una computadora que habla. Entonces, desde pequeños empiezan a relacionarse con la tecnología que les pide algo, ¿no? Hay un juego que a mí me gusta mucho, que no necesariamente fue pensado en niños ciegos, pero se puede aplicar muy bien, que pide que gires una perilla, o que toques un botón, que lo pulses con fuerza, o que hay otro botón que se tiene que jalar. Y entonces una vez, 2 veces cada cosa, y cada vez va aumentando la exigencia, ¿no? Entonces está padrísimo porque si el niño juega y hay una voz que le pide y él responde, ¿no?
haciendo una acción hacia el juguete. Entonces, eso ayuda mucho a que se vaya adaptando a las voces sintéticas, a la relación con la tecnología, ¿sí? En cuanto al tema también de cuando tienen una discapacidad más, sí es bien importante pues hacer un diagnóstico. A lo mejor no somos los especialistas que vamos a decir, ay, el niño tiene tal discapacidad agregada, pues no, pero sí podemos hacer una detección, ¿sí? Y pues todo facilitador debe primero, como decía Judy, saber cuáles son las causas de la discapacidad y si hay algo más, ¿no? Porque no siempre solo son los ojos, también tiene que ver algo neuronal, ¿no? Entonces conocer esa información y después leer, buscar información por internet sobre esas patologías para saber más sobre lo que pasa con una persona que pueda tener, por ejemplo, microcefalia, ¿no? O una persona que es autista. Y entonces vamos aprendiendo más sobre cómo ayudarlo, ¿sí? Y vamos diseñando los contenidos que vamos a ir dándole en el tema de la tecnología. Pero decir, no, como tiene otra cosa no puedo hacerlo, pues no es opción. Tenemos que buscar alguna forma. A lo mejor nos va a exigir darle menor cantidad de contenidos o a un plazo más largo, pero se puede hacer. Esos serían mis comentarios al respecto. Muy bien. ¿Hasta dónde llegamos con los niños en cuanto a su capacitación, en cuanto a la capacitación que les brindamos? La meta final es el uso independiente de la computadora por parte del niño. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño va a manejar las aplicaciones que vienen integradas en el sistema operativo, va a saber utilizar el explorador de archivos, almacenar información, duplicarla, eliminarla, transferirla, va a saber navegar en internet. Wow. Si tenemos autorización de su familia, podemos enseñarle a usar un correo electrónico, que ya ahora es muy frecuente en las secundarias y en las prepas. Y va a saber utilizar todos los recursos de internet, ¿no? Descargar archivos, reproducir videos en YouTube, crear y hacer investigaciones, crear documentos a partir de las investigaciones que hace. Esa es la meta, que el niño vea en la computadora la herramienta que le permite ser independiente en su proceso de aprendizaje escolar. Correcto, esa es la meta al final. Esa es la meta. Ok, y esta independencia, esta autonomía que se busca, ¿en cuánto tiempo se logra? O sea, cuando llega un niño, sabemos que los tiempos van a variar de acuerdo a las características de cada niño, pero ¿en cuánto tiempo tú dirías desde que tomas al niño en el servicio de computación hasta que logra llegar a esta meta? ¿Cuánto tiempo pasa más o menos? Más o menos unos 3 años. 3 años. Porque las sesiones son semanales y en algunos casos son de 30 minutos con los chiquitines y con los más grandecitos ya son sesiones de 1 hora. Entonces, sí se les dejan tareas, actividades que les permitan practicar los conocimientos que se les entregan aquí en la fundación. Pero el proceso sí, yo pensaría que tarda más o menos unos 3 años para que el niño ya logre ser totalmente independiente.